Nada le podrán contar a Eufrosina Cruz que no sepa de maltrato, desprecio e impronta machista en su natal Oaxaca. Su propia acción política ha sido un modelo para ir quebrantando los anquilosados usos y costumbres que impiden, por ejemplo, que una mujer pueda alcanzar la gobernatura. Ahora es tiempo de alcanzarlo. Está lista. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿Sí? Paz en su interior, claro, armonía con su conciencia, sí, sus niveles de sanación espiritual, la voy sanando. ¿sí? ¿Alguna conexión especial con un chamán? No, ¿Ya fue a Huautla de Jiménez para ingerir siempre he ido, siempre voy. por su ayahuasca? No, para saludar a las mujeres que están ahí, que las admiro un chingo. ¿Marihuana? Pues un tema de libertades del ser humano. Si los mexicanos consumiéramos más estupefacientes, habría más democracia. No, por supuesto que no. Seríamos menos violentos. Tampoco. Es un tema de reconstrucción de tejido social, creo. ¿Todo indígena es solemnidad, doña Frusina? No, por supuesto, el ser indígena es libertad, es rebeldía. ¿Todo indígena es contemplativo? No, eso es lo que han creído. ¿Todo indígena es bueno y sabio? Tampoco. Es como en toda la sociedad, bueno o malo. Todo indígena tiene la razón aunque no la tenga. Es como la sociedad, variedad de opiniones. ¿Usted aún conserva y habla la lengua original? Sí, por supuesto, el zapoteco de la Sierra Sur de mi Oaxaca. ¿Cómo se dice tragaluz en zapoteco? Tragaluz bni, bni lende, tragaluz, bni es luz. ¿Y diputada? Diputada, diputada, porque no existía esa palabra antes, ¿no? ¿Vende bien la defensa de las mujeres? No, jamás, o sea, jamás lo he vendido. ¿Vende bien ser indígena? Tampoco, es un tema de convicción y es un tema de tu esencia como ser humano, es como la diversidad que hay en este país, ser gay, güero, chaparro, y yo soy indígena y me siento orgullosa de eso. ¿Y qué es ser indígena hoy? Ser indígena es tener una identidad cultural, una lengua, una vestimenta, nada más. Si visto un huipil, ¿me vuelvo indígena? La ley dice que si usted quiere se autoescribe como indígena, pues sí, Si visto un huipil, ¿me vuelvo un mushe? pues si se siente mucho, pues adelante, es un tema de libertad. Si canto lastimero canciones en agua, ¿me vuelvo indígena? Tampoco. Mm. Si canto rumbas. Tampoco, es un tema de autodescripción, de eso que se siente el ser humano. Y si interpreto a Teresita Fernández, ¿me vuelvo más pueblo, originario y sabio? No, tampoco. Cuéntame tú. No, ¿Y si no soy indígena, soy mexicano? claro, por supuesto. O sea, todas y todos somos, de primera entrada somos mexicanas, indígenas, no indígenas, güeros, no güeros, chaparros, no chaparros. Somos mexicanas y mexicanos en este país. Aquí entre nos, ¿se puede llegar a ser Tlatoni alguien que se apellide López? No sé qué es la Tony, ¿Y si se llamara Gibran? tampoco. Por cierto, ha habido tata mujer. Tata mujer, por supuesto. En la historia de los pueblos indígenas ha habido tata mujer, tata gobernadora. En, en mi cultura zapoteca, por eso de repente cuando dicen, es que los hijos no permite a las mujeres, los que inventaron después, ¿no? Pero mi historia, mis ancestros, había gobernadoras. ¿Mm? Eso que lo escuche Xochitl, Margarita y otras flores. Por supuesto, las que quieran. ¿Quién es AMLO? Es el presidente, ¿El Mesías? el presidente. Hay que adorarlo. Es el presidente nada más. Por cierto, ¿deben los reyes y el reino entero de España ofrecer disculpas a los mexicanos? Y yo siempre he dicho que la historia es la historia. Hoy es el presente y el presente es reivindicar muchas deudas que se debe a la desigualdad. ¿Sabe AMLO que al meterse con la herencia colonial se mete con el Dios que arroba y protege? Habría que preguntarle. ¿Usted es creyente? Sí, por supuesto. ¿A su Dios le debemos AMLO? No, tampoco, ¿A Cristóbal Colón el destierro este 12 de octubre? tampoco. ¿Sí a la estatua de las mujeres en lucha? Si la estatua reivindicara la deuda histórica, yo sería la primera en ir a develarlo, pero si no, no tiene caso.
¿Al inquilino de Los Pinos le asusta el movimiento feminista? Ojalá que tuviera, más, no aceptación, sino que creyera más en la capacidad de las mujeres, porque un gobierno que crea en la capacidad de sus mujeres avanza más rápido. ¿De qué sirve que las leyes garanticen los derechos de las mujeres indígenas si en la práctica se les trata como esclavas o como ganado? Precisamente ese es el reto de cambiar y romper paradigmas, y es lo que sigo creyendo, por eso sigo en este camino. Eso sucede en Oaxaca o en Chiapas. Oaxaca, Chiapas, Guerrero, ¿Y eso lo sabrá el presidente AMLO? yo espero que sí. ¿No ha dicho AMLO que cuestionar los usos y costumbres es de clasistas y racistas? Depende del uso y costumbre. El uso y costumbre que violenta los derechos humanos, el uso y costumbre que denigra a las mujeres, el uso y costumbre que casa a las niñas a los 12 años, ese no puede existir. Por cierto, ¿cómo se dice fracaso en zapoteco? Un tegán. ¿Ha fracasado el gobierno del presidente? Pues habría que preguntar a la ciudadanía, pero creo que hay cosas que se pueden mejorar, ¿Qué dicen en las comunidades? que creo que en discurso sí se siente el amor, pero falta más acciones. El interés de la Cuarta Transformación por los indígenas se mide por el presupuesto que están Por proponiendo. supuesto, la igualdad no se construye con saliva. ¿Qué busca? Eso, que nunca una niña se tenga que casar a los 12 años y que digan que es normal. Eso no es normal. Eso duele, ¿sabes? Porque es la historia de mi abuela, de mi mamá, de muchas todavía. ¿Cómo se atiende a las comunidades? Con educación. ¿Aún que se le tema al conocimiento y a la ciencia? Las comunidades no le tememos miedo, no tenemos miedo al conocimiento ni a la ciencia. Ahí está el Monte Albán, cómo hicieron esas grandes obras. En el palacio parece que hasta persiguen a científicos. Pues no debiese, porque los indígenas hacían ciencia con las estrellas. Detengámonos. ¿Por ser mujer se es menos corrupta? No, es como un todo, es tu convicción y tus ideales. ¿Por ser indígena es menos corrupta? Tampoco, ¿No lo ha sido? no, jamás, ¿No? no. ¿No le molesta los paternalismos? Por supuesto, no creo en los paternalismos ni en los subsidios. ¿Y le molesta tanto como los prejuicios y los mitos? Depende qué mitos, ¿Es redituable vivir de los mitos? depende qué mitos, vuelvo a decir, ¿no? ¿Me puede decir uno? Los mitos de que mi papá me enseñó a que la madre tierra es la madre tierra y que de ahí venimos y ahí vamos a regresar. Ese es el mito que yo defiendo y que creo. ¿Los indígenas son intocables? Creo que se ha creído que los indígenas somos grupos vulnerables, ¿no? Más no intocables, ¿Y los zapatistas? tampoco. Y no somos grupos vulnerables. Como para que se le respete su decisión por el Tren Por Maya. supuesto, porque el grupo, la vulnerabilidad es que otros deben de decidir por ti y en la política pública, y lo he dicho, deben de sacarnos en grupos vulnerables, porque la vulnerabilidad es que otros deben de decidir por ti. ¿Por qué? Si tenemos cerebro, nos rueda el tornillo también. Sí a dos bocas. Si no contamina el medio ambiente y si contamina, pues hay que preguntar si está el impacto ambiental, ¿no? ¿Usted qué opina? Habría que preguntar a los expertos. ¿A todo esto para qué llegó a la Cámara de Diputados? Porque estoy convencida que hoy México necesita contrapesos. ¿Ya le gustó vivir del erario? No, por supuesto. ¿Para qué quiere el poder? Primero, el reivindicar el presupuesto de los pueblos indígenas. El que hoy la dependencia que se creó no por los partidos, sino que por la lucha histórica de los pueblos indígenas, tenga el peor presupuesto en la historia. Ni siquiera cuando se fundó. Hoy en el paquete de presupuesto viene con 3.8 millones de pesos. Atender a 22 millones de mexicanos de México con 3 millones 800. Y me van a decir, es que en el eje transversal viene, pero ahí está la mentirilla, porque cada dependencia hace lo que quiere. ¿Pero no es este un precedente sensible ante los indígenas? Yo espero que en esta oportunidad, que yo lo he dicho, se pueda reivindicar eso. ¿Para quién opera? Para mí, para mi conciencia, para lo que yo creo, vuelvo a decir, que nunca más una niña se tenga que casar a los 12 años.
¿Es verdad que regresa al gobierno de Morat? No, que yo sepa. ¿El gobierno de Oaxaca en puerta? Ese es el sueño. ¿Solo un sueño? Un sueño y una posibilidad para 2022, ¿no? Si vuelvo a decir, si se dan las condiciones y las oportunidades, ahí voy a estar y ahí me verán. ¿De dónde saca que los oaxaqueños quieran una mujer en el gobierno? Porque creo y estoy convencida que Oaxaca está preparado para que una mujer gobierne Oaxaca, porque luego, pues, esa pregunta no le hacen a los hombres. En fin, hay que defender al INE, Hay que dejar el INE a Lorenzo Córdoba. al INE. Lorenzo representa al INE, pero como tal es la institución. ¿Qué reforma electoral quiere? Una reforma electoral en donde empodera a la ciudadanía, donde transparente los recursos, en donde se fiscalice los recursos, en donde los recursos no vengan de los malos. Vuelvo, de panista ya no le queda nada. ¿Eh? Vuelvo a decir, los partidos son los instrumentos para defender las convicciones de uno. Eso es un no, un sí. No, pues es una respuesta a libertad. ¿Su expulsión tiene perdón? Habría que preguntarles. ¿Ya los disculpó? No tengo por qué disculpar a nadie. Fue el propio Anaya quien pidió su salida en 2018. Habría que preguntarle. ¿Qué nos advierte de Ricardo Anaya? Pues habría que preguntar dónde anda. ¿Inocente? No sé. ¿Pensará Anaya que con video se gana? Es parte de una estrategia de cualquier persona, ¿no? Que quiera defenderse de algo que le inculpan. ¿Qué nos advierte ahora de Marco Cortés como líder? Pues líder de un partido. ¿Ese Cortés en el PAN será como la noche triste? No sé. ¿El PAN sigue sin entender que no entiende? Vuelvo a decir, habría que preguntarle. ¿Son los opositores que merecemos? No sé, habría que preguntar a la ciudadanía. ¿Con Margarita su apoyo sigue firme? Sí, claro, nunca va a negar esa amistad y cariño. ¿La ve en 2024? Habría que preguntarle. ¿Una mujer en la presidencia? Sería lo ideal, ¿no? Somos más del 50% en el padrón electoral. ¿Con Sheinbaum? Con quien esté lista e impulse a los partidos políticos. A Sheinbaum, por cierto, le recomendaría ir a la ayahuasca. Pues si quiere, bienvenida sea en Oaxaca también. ¿Soñará en la caída de la línea 12 del metro? No desearía que nadie soñara con eso. El de sueño ligero ahora es Ricardo Monreal, ¿no? No sé. A propósito, ¿a usted de dónde le salió lo priista? Más que priista, creo que nace de una coalición Va por México y la oportunidad me lo da el revolucionario institucional, la cual agradezco enormemente y siempre he dicho, asumo la responsabilidad de mis decisiones, ¿Cuántos años tiene el PRI en Oaxaca? por más de 70 años. ¿A poco Benito Juárez estaría en la cuarta transformación? No, yo creo que en el PRI. Vuelvo. Usted que conoce las entrañas del sureste, ¿cuántos priistas movilizaron para votar por AMLO en el 2018? Yo creo que no solamente los priistas, o sea, la ciudadanía en general, por el hartazgo de muchas razones y muchas cuestiones. O sea, fue el resultado de muchos procesos, eh, de muchas situaciones que a la ciudadanía ya le dolía, ¿no? ¿Los Murat no operaron para ese triunfo? Habría que preguntarle, ¿En Campeche no operaron? habría que preguntarle. En todo caso, ¿qué explica la cercanía de los Murat con AMLO? Pues creo que porque somos un estado subsidiado casi al 100 de la federación, por lo tanto tienes que construir relación política por los ciudadanos y las ciudadanas de Oaxaca, y esa es la función de un gobernante, esa es la función de la que hoy hace el gobernador, ¿no? ¿Está en campaña? ¿Quién? ¿El presidente o yo? No, No. o sea, llegaremos a ese proceso, pero ahorita estoy en otra trinchera. Por cierto, usted también vio el crimen organizado en las elecciones pasadas. Sí, por supuesto. Me arrebataron a mi mejor amiga y casi mi hermana el 20 de marzo por el hecho de querer ser presidenta municipal. Y sé del tema que duele. Impunidad. Impunidad, indiferencia, pero es más fuerte hacia las mujeres.
¿Sí operó el crimen organizado en Oaxaca? Sí operó el crimen organizado en muchas partes del país y Oaxaca no es la excepción. ¿Sabe cuántos indígenas trabajan para los sembradíos del crimen organizado en su entidad? Yo espero que con estas posibilidades de nuevos detonantes económicos en Oaxaca, como por ejemplo el sector mezcalero que hoy ya se visibiliza, se está exportando, se den otras posibilidades a las zonas indígenas. ¿Sabe cuántos de ellos están en los laboratorios clandestinos No, y en la amapola? tampoco. ¿Sabe cuántos indígenas son carne de cañón en el ejército? Por la desigualdad. Por eso sigo creyendo y sigo diciendo que la educación es la mejor herramienta. ¿Conoce a Oaxaca en profundidad? Por supuesto, ¿Lista para gobernarla? lista ¿Sabe de sus usos y costumbres? de sus usos y costumbres y de sus abusos y costumbres. ¿Qué se le va a contar a usted que no sepa de machismo Por supuesto, y el patriarcado? hay que ir erradicándolo con educación también. Y que no es responsabilidad de muchos hombres, vuelvo a decir, porque muchos de ellos no saben leer ni no saben escribir. ¿Eso los vuelve inocentes? No inocentes, pero corresponsables todas y todos como sociedad, y más los que ya sabemos, ¿Segura que quiere gobernar Oaxaca? segura. ¿Y ahora sí se lo hará? Voy a buscar esa posibilidad y esa oportunidad, vuelvo a decir, y si se dan las condiciones, ahí me verá. ¿Ya se están cerrando las filas por usted? Más que las filas es Oaxaca, Ujú. ¿A poco no van primero Susana Harp? pues es una, de mujer que también tiene esas posibilidades, ¿no? ¿Será una decisión salomónica por Jara? Habría que preguntar a ese grupo. ¿El PRI perderá en 2022? Yo creo que es una decisión de la ciudadanía de Oaxaca, de las mujeres y de los hombres. Insisto, ¿hay pacto de impunidad entre el PRI y AMLO? No creo, ¿Ni en el sureste? tampoco. ¿A poco ya los revisó Santiago Nieto? Pues habría que preguntarle a Santiago Nieto ¿Y a usted? también. ¿Ya la revisó? Pues ahí están mis transparencias, adelante, ¿Todo bien? todo tranquilo. ¿Algún desvío? Tampoco, ¿Ni lavado de dinero? tampoco, ¿Fabricación de empresas para emisiones de facturas falsas? tampoco. ¿Cobro por tránsito de mercancía e inmigrantes? No, jamás, ¿Ni en su paso en el gobierno de no, Murat? jamás. O sea, no, sería, este, la insensibilidad absoluta de un ser humano que trafique a otro ser humano. ¿Usted recibió alguna gratificación por estar con él? Jamás. Lo que yo construí con él es que se visibilizara la agenda de los pueblos indígenas y afromexicanos en un gobierno que en gobiernos anteriores los trataba como asuntos, ¿no? ¿Ninguna gratificación por sus silencios? Ningún silencio. ¿Ni por complicidad? Tampoco, no hay complicidad. Si hubo una complicidad en donde se visibilizara, vuelvo a decir, la agenda de los pueblos indígenas y afromexicanos. ¿Conoce o ha visto al empresario Jaime Galván? No, ¿A la empresa Pegaso? lo he escuchado. ¿Vio los desayunos comunitarios que ofrecieron? No, ¿Supo que de los sobreprecios en lo que hicieron con los productos alimenticios? y ahí es donde debe de estar Nieto, ¿no? ¿Sabe que a Galván se le denunció por desarrollar el mismo esquema de licitación a modo que lo hizo con César Duarte en Chihuahua? Vuelvo a decir, es un tema de investigación de las autoridades que le corresponde hacer las investigaciones esas, porque nadie puede abusar de la desigualdad. ¿Eso lo supo Murat? Vuelvo a decir, eso lo tiene que investigar las instancias correspondientes. ¿Qué explica que haya ganado Morena en su entidad en las pasadas elecciones? Vuelvo a decir, es un tema de que quieren a un presidente. Favoreció el programa de Sembrando Vidas. Yo, Efrosina, creo que se puede mejorar muchos de los programas que hoy tiene este gobierno. No es entregar dinero por entregar, es acompañar otras propuestas para empoderar a la persona. Ya han dicho que esos programas son más clientelares que sustentables. Por supuesto, y lo sostengo. ¿Vende bien resaltar la pobreza como bandera de causa?
No debiese ser, y por eso lo he dicho, creo en el programa del adulto mayor, creo en el programa de los jóvenes, pero se tiene que acompañar con proyectos de emprendimiento. De nada sirve que tengas a los chavos un año capacitando si no les generas dónde van a ir a dar esa capacidad y ese talento. Por eso es parte de lo que estoy pidiendo en el presupuesto. Volvemos a la educación. La educación, a la ciencia, ¿Vende bien victimizarse? jamás. No, el ser humano no debiese de victimizar, ¿Eso lo saben en Palacio? debiesen. ¿Hay algo más victimizado en estos años que el propio presidente? Pues habría que preguntarle a él. ¿Se engaña a sí mismo el presidente? No creo, En fin, hay futuro en Oaxaca, sí hay futuro. con Eufrosina. Con Eufrosina, con la ciudadanía, con los pueblos indígenas, con los pueblos afros, con todos los sectores, Sí al 2022. sí al 2022.